Ride till I can't no more. I got the horses in the back. Horse stock is a Buen día para todos, bienvenidos a Minutos de Cine. El día de hoy vamos a hablar de la película La Estrategia de Caracol, grabada en 1993 del director Sergio Cabrera. Esta es una historia que tiene como muchas historias a través de ella que reflejan un solo fin, y es pues el respeto y pues el uso de los valores, la tolerancia y demás factores que sirven para que la unión haga la fuerza. En esta historia encontramos diferentes personas que en ese momento se encontraban viviendo en uno de los barrios más pobres al sur de Bogotá y que vivían en una pensión. En esta pensión pues vivía un sacerdote, una beata, una persona trans, también vivía un abogado, un juglar, habían diferentes tipos de personalidades y cada uno empieza a contar su historia por aparte, pero se unen en un fin. Cuando el dueño de la vivienda piensa en venderla por la reurbanización municipal, entonces es donde empieza el conflicto, porque estas personas ya durante todo el tiempo que llevaban habitando pues en esta pensión crearon un hogar y pues cada uno tenía diferentes papeles. Entonces lo que se buscaba con la estrategia de Caracol era dejarle un mensaje claro al dueño de la casa, ¿sí? Llevaban su casa a cuestas, como lo hacen los caracoles. Entonces, con cada uno de los conocimientos que tenían las personas, lo que hacían era buscar la forma de retrasar el proceso de venta de la casa o de demolición para pues poder trasladar su hogar de un lugar a otro. Digamos, en cuanto al abogado, cada uno tenía como su papel fundamental. En este caso, digamos, el abogado era el que se encargaba pues de hablar con el dueño de la casa y como que detener un momento el proceso que se estaba realizando. El juglar hacía mucha recocha, mucha, como por así decirlo, mucha comedia, porque pues digamos en eso se basaba la historia, como una comedia pero con un trasfondo social. La señora Beata en un principio pensaba que hacer la estrategia de Caracol pues no se debía hacer. El sacerdote que se ve en la historia tenía como un pensamiento un poco como diferente al de las demás personas, porque tenía como un pensamiento de izquierda y apoyaba lo que decía el viejo anarquista, que fue quien finalmente realizó todo el proceso de la estrategia de Caracol. Las historias son buenas y llevan a las personas que ven la película a basarse como en un recuerdo, porque a pesar de que alguna población joven que en estos momentos ve la película pues no le llamó mucho la atención, cuando uno ve este tipo de películas con personas ya más adultas que en su momento vivieron en pensiones, en lugares en arriendo, pues tienden a reconocer que sí, que cuando se vive en un hogar como esto, donde hay diversidad de cultura, géneros y demás, entonces siempre tiende a haber un choque, pero cuando hay un propósito de mejoramiento de la comunidad o para el beneficio propio o grupal, pues siempre se puede lograr hacer un proceso de unión. Esta película tiene unas locaciones pues que son buenas. En cuanto a grabación, se ven unos movimientos de cámara que son muy buenos, digamos el movimiento que hace cuando trasladan los objetos de un lugar a otro, el seguimiento de la cámara es muy bueno, la iluminación se destaca y la música es algo también que juega un papel fundamental, porque tiene sus altas y sus bajas, y en los momentos en los que realmente es decisivo tienen unas muestras musicales demasiado buenas que envuelven al espectador, y esto pues llama demasiado la atención y es muy importante. Los invito a ver la cinta cinematográfica, es muy buena, deja mucho que pensar, resalta mucho los valores de las personas, el respeto, la unión, la humildad, más que todo porque pues como ya lo mencioné anteriormente vivían en un barrio pobre, entonces la humildad hacía también parte de un proceso fundamental. Y pues nada, acá vamos a ver un pedazo de esta película, especialmente pues el final, donde dice, ahí tiene su hijo de puta casa pintada. Entonces pues los invito a ver la película y aquí va esta fracción. Solicitar la colaboración de la fuerza pública.
Señor, ¿usted qué opina de lo que está... ¡Ya! No. Ahí tienen su hijueputa casa pintada. Ride till I can't no more. I got the horses in the back,